Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones con un tema que sé que a muchos de ustedes les ha robado el aliento, la conexión inquebrantable entre Aatai y Sereni. Si alguna vez se han preguntado si el amor eterno es posible, si las chispas realmente pueden trascender el tiempo y las pantallas, prepárense, porque vamos a desgranar porque creemos que el amor eterno sigue, sin duda alguna, vivo en sus corazones. Para aquellos que son nuevos por aquí, en este canal nos dedicamos a explorar esas historias, esas personalidades y esas relaciones que nos inspiran, que nos hacen creer en la magia de la vida y por supuesto, en la fuerza del amor. Y hoy, el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento, Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Dos actores turcos que no solo conquistaron nuestras pantallas con su talento, sino que también nos regalaron una historia de amor que, aunque quizás haya tomado caminos separados en el ámbito público, sigue generando una fascinación y un cariño inmenso en el corazón de sus fans. Así que si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan de las historias que nos hacen sentir, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras aventuras. Ahora adentrémonos en este fascinante viaje. Cuando pensamos en Aatai y Sereni, es casi imposible no evocar la imagen de sus personajes en la icónica serie Medcezir. Medcezir. Esa adaptación turca de DOC que se convirtió en un fenómeno global y que, para muchos, catapultó a estos dos talentosos actores a la fama internacional. Interpretaban a Yaman y Mira, una pareja cuyas vidas se entrelazaban de una manera tan intensa, tan apasionada, que traspasaba la pantalla y se instalaba en nuestros corazones. La química entre ellos era palpable, eléctrica, una de esas cosas que no se pueden fingir. Podíamos sentir la tensión, el deseo, el dolor y la alegría que compartían, y eso, amigos míos, es el sello de grandes actores y de una conexión especial. Pero la historia de Aatai y Sereni va mucho más allá de sus papeles en Medcezir. Si bien la serie fue el escenario perfecto para que muchos de nosotros los conociéramos y nos enamoráramos de su pareja ficticia, su relación en la vida real, o al menos lo que se percibía de ella, también generó un revuelo y un interés considerable. Durante años se habló de su romance, de sus momentos juntos, de las pruebas y los altibajos que, como cualquier pareja, seguramente experimentaron. Y aunque nunca fueron de los que exponían su vida privada de manera ostentosa, los destellos de su relación eran suficientes para alimentar la imaginación de miles de seguidores. Lo que hace que esta historia sea tan persistente en el imaginario colectivo es, precisamente, esa sensación de que hubo algo genuino, algo profundo. Recordemos los rumores, las fotos que circulaban, las entrevistas en las que se les veía sonreír al hablar del otro, o la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Todo esto creaba una narrativa que resonaba con nuestra propia visión del amor, una fuerza poderosa, capaz de unir dos almas. Y cuando esa narrativa se combina con el talento innegable y el carisma de dos figuras tan prominentes, el resultado es una conexión que, para muchos, se siente indestructible. Pensemos en los momentos clave. El inicio de su relación, presuntamente surgido durante las grabaciones de Medcezir, fue un momento de gran expectación. Los fans ya adoraban a Yaman y Mira, y saber que Aatai y Sereni podrían estar viviendo algo similar en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. A medida que su relación se consolidaba, o al menos eso parecía, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo y admiración. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un título que, aunque pueda sonar a cliché, reflejaba la adoración del público hacia ellos. Sin embargo, la vida real rara vez es tan lineal como una telenovela. Con el tiempo los rumores de separación comenzaron a circular, y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos, las apariciones conjuntas se volvieron más escasas, y la percepción pública de su relación cambió. Esto, lejos de disipar el encanto para muchos fans, lo intensificó. Porque cuando una historia de amor que parecía tan prometedora llega a un punto de inflexión, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor mismo. ¿Es el amor algo que se desvanece con el tiempo, o es algo que se transforma, que encuentra nuevas formas de manifestarse? Y aquí es donde entra la idea de que el amor eterno sigue vivo en sus corazones. Porque lo que muchos fans interpretan, y lo que nosotros creemos que sucede, es que su conexión no se limita a una relación romántica convencional. La experiencia que compartieron, la intensidad de su juventud y de sus inicios profesional. Es la forma en que se vieron crecer y madurar, todo eso deja una huella imborrable.
No es descabellado pensar que incluso si sus caminos de vida se han separado, la admiración mutua, el respeto por el otro como artista y como persona, y los recuerdos de un tiempo significativo perduren. Consideremos su evolución individual. Aatay Ulusoy ha continuado su carrera con proyectos ambiciosos, demostrando una versatilidad actoral que lo ha llevado a explorar diferentes géneros y personajes, ganándose elogios tanto en Turquía como a nivel internacional. Serine Sarıkaya, por su parte, también ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y cotizadas de su generación, destacando en proyectos que han sido aclamados por la crítica y el público. Ambos han demostrado una madurez y una profesionalidad admirables, y es posible que este crecimiento individual esté, de alguna manera, influenciado por las experiencias compartidas en el pasado. La forma en que ambos se han manejado en el ojo público, especialmente en lo referente a su vida privada, también es digna de mención. Han mantenido un perfil relativamente bajo, protegiendo su intimidad lo mejor posible, lo que les ha valido el respeto de muchos. Esta discreción, en lugar de generar distancia, a menudo crea un aura de misterio y de autenticidad que, para los fans, hace que su historia sea aún más intrigante. ¿Qué significa, entonces, que el amor eterno siga vivo en sus corazones? Para nosotros, desde fuera, significa que la profunda conexión que compartieron, ya sea como pareja o como compañeros que se vieron crecer, ha dejado una marca indeleble. Significa que aunque los roles hayan cambiado, la admiración, el respeto y los recuerdos preciosos permanecen. Significa que la historia que construyeron juntos, incluso si no tuvo un felices para siempre tradicional, sigue siendo una parte fundamental de sus trayectorias y de la percepción que tenemos de ellos. Es la idea de que un amor verdadero, incluso cuando ya no es una relación activa, deja un legado. Un legado de aprendizaje, de experiencias compartidas, de momentos que moldearon a las personas en las que se han convertido. Y este legado, este amor en un sentido más amplio y transformado, es lo que muchos creemos que aún reside en sus corazones. Es el eco de una conexión especial que para una generación de espectadores definió lo que era el romance en la televisión turca y que, de alguna manera, trascendió la ficción para inspirar nuestras propias ideas sobre el amor y la vida. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado explorando, hemos recordado la inolvidable química de Aatay y Serine en Medcezir, que sembró la semilla de su fama como pareja. Hemos repasado la fascinación que generó su posible relación en la vida real, alimentada por destellos de intimidad y admiración pública. Hemos reflexionado sobre cómo, incluso ante los giros de la vida y la eventual separación de su relación romántica, la fuerza de esa conexión inicial, el respeto mutuo y los recuerdos compartidos, pueden perdurar de maneras profundas. Y hemos llegado a la conclusión, o al menos a la fuerte creencia, de que el amor eterno, en su forma más pura y trascendente, sigue vivo en sus corazones, manifestándose en el respeto mutuo, la admiración y el legado de una historia que marcó a muchos. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este repaso a la historia de Aatay y Serine y tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes también que el amor eterno sigue vivo en sus corazones? ¿Tienen algún recuerdo especial de ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, les ha hecho pensar o les ha traído buenos recuerdos, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Aatay y Serine y, por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.